Dormir en un castillo medieval nunca fue tarea fácil. Desde el primer aliento de la piedra al amanecer, hasta el último suspiro del fuego en la chimenea, te sumergirás en la crudeza y el ingenio con que quienes habitaban un castillo medieval convertían el frío implacable en anécdotas, tácticas y costumbres dignas de novela. Olvidemos el confort moderno aquí, la temperatura no se domina. Se desafía con capas de tela, braseros portátiles y alianzas estratégicas entre el calor humano y el humo de la leña. Cómo dormían la gente en los castillos medievales y cómo lidiaban con las dificultades del día a día. Antes de que el primer rayo de sol acariciara la muralla, ya resonaba el chapoteo de los cántaros de madera en el barro helado. Las mujeres, envueltas en capas raídas y gorros de lana, sorteaban charcos que conservaban el aliento gélido de la noche mientras se dirigían al pozo comunal. Allí, el agua, negra y densa, se alzaba como un espejo helado del cielo. El roce de la cuerda contra la madera ofrecía un eco metálico que susurraba advertencias de manos adormecidas. De regreso al patio, un hogar de robles humeaba en penumbra, troncos crujientes liberando un perfume resinoso que tópicamente prometía calidez. Cada ramillete de salvia y ramas de tomillo, depositado con maña por manos previsoras, se alzaba en finos hilos de vapor. Una bocanada de frescor vegetal que pretendía mitigar el tufo a ceniza Sebo-Waihallen. Cuando el caldero de cobre comenzó a vibrar con burbujas, el agua se tornó oscura, y aquel acto de higiene se elevó a ceremonia bajo sus diseños primitivos. Madres y hermanas se relevaban en turnos, compartiendo risas sofocadas por el vapor, intercambiando secretos que solo brotaban en la penumbra y el murmullo del agua caliente. Frotar la piel con jabón rústico, una amalgama de grasa animal y ceniza, producía un crujido áspero que despegaba el sudor y la suciedad de jornadas de faena sin compasión. La espuma resultante brillaba con reflejos grises. Finalmente, un cubo de agua fría, vertido con deliberación sobre nuca y hombros, provocaba un estremecimiento tan profundo que cerraba los poros con un relámpago vivificante. Al pisar de nuevo el suelo exterior, la piel humedecida celebraba la victoria temporal sobre la crudeza medieval, lista para inaugurarse en otra jornada de ajetreo, barro y, por supuesto, supervivencia una vez conquistada la batalla del agua. El vestuario emergía como la siguiente línea de defensa contra el frío. Prendas de lino tosco y lana densa colgaban de cuerdas improvisadas, meciéndose al viento matinal y exudando ecos de paja mojada y humo de chimenea. Antes de lucirlas, las lavanderas espolvoreaban ceniza fina, pétalos de rosa secos y pequeñas, bolsas de lavanda en los dobladillos, depositando esos polvos como amuletos contra el hedor a establo y carne asada. Cada túnica y falda, al contacto con la piel, fusionaba el perfume floral con la aspereza del sudor y la suciedad, relatando, sin palabras, las jornadas de trabajo rudo. Las damas de alta cuna, conscientes de la fragilidad de esos destellos de frescor, ocultaban en bolsillos secretos geranios y ramitas de menta, liberando destellos de frescor fugaz al saludar. Sin embargo, bastaba un paso hacia la cocina comunal o el corral para que cualquier vestigio perfumado fuese engullido por un vendaval de estiércol, brasas y vapor de calderos. La costumbre de superponer capas, solapaos, interiores, capas exteriores, abrigos y mantos, se tornaba en una danza de vaivenes. En cada pliegue atrapaba calor, pero también humedad y olor a humo. Vestir un día en la Edad Media no era un acto de vanidad, era un ejercicio de pragmatismo sensorial. Saquitos florals, polvos de ceniza y dobles forros se convirtieron en estrategias esenciales, mientras las mujeres se preparaban para el combate cotidiano contra el ambiente inhóspito, recordando que la diferencia entre el calor y el frío, infinitos, residía en un centímetro de tela. En la conversión del rostro en un lienzo blanquecino era un acto de transformación casi místico. Polvos de plomo, molidos con paciencia ancestral, se mezclaban con vinagre de vino y escamas de cera de abeja, formando una pasta densa que se extendía con pinceles elaborados en crin. El resultado proyectaba un rostro inmaculado, un contraste lunar frente a la rudeza pétrea del entorno. Sin embargo, aquella máscara de porcelana tenía su fragilidad al contacto con el calor corporal y el sudor. Se tornaba agria, liberando un olor punzante a óxido. Para mitigar esa ofensiva metálica, las damas frotaban muñecas y pliegues de cuello con extractos de mirra, canela y clavo, especias que aportaban un susurro exótico y duradero. En celebraciones nocturnas, el roce de los abanicos y el batir de las capas dispersaban destellos de fragancia, creando un instante de distinción en el gran salón. No obstante, al cabo de minutos, el humo de las antorchas y las corrientes de aire reintegraban la crudeza sensorial a Hollín. Sudor colectivo y brasas humeantes retomaban su imperio. El maquillaje medieval, por tanto, se volvía un duelo breve y elegante contra la adversidad.
una declaración de estatus que resistía lo inevitable, el retorno al tufo auténtico de la vida, en un castillo bajo cofias y velos bordados. El cabello se convertía en un campo de batalla contra el sebo y el... Sin champú especializado, las raíces producían su propia grasa, mientras peines de madera o hueso intentaban redistribuir ese aceite ancestral sin arrancarlo de raíz. Para domar la maraña, se aplicaban aceites de oliva infusionados con pétalos de rosa, manzanilla y un susurro de lavanda, masajeando con dedos expertos cada hebra antes de trenzar complejas urdimbres o nudos ornamentales. Estos recogidos, sujetos con horquillas de metal bruñido, aspiraban a aislar la suciedad, atrapando hollín y polvillo. En salones de gran linaje se encendían coronas de romero y tomillo bajo los asientos, liberando un humo herbal que pretendía recrear un jardín encerrado. Sin embargo, bastaba un paseo por los pasillos cargados de sudor, hollín y brasas para que esos aromas se evaporaran como niebla al sol. El peinado aristocrático era pues una breve victoria de refinamiento frente a la rusticidad medieval. Un equilibrio precario entre la elegancia y la supervivencia olfativa. Cuando el cuerno retumbaba, la cocina comunal estallaba en un festín olfativo. Grandes calderos de hierro, sostenidos por ménsulas de piedra, bullían con guisos espesos de legumbres, trozos de cerdo salado y especias humildes, hojas de laurel, ajo machacado y pimentón. El chisporroteo de la grasa al caer sobre brasas liberaba estelas de vapor aceitoso que se colaban por el suelo de piedra hacia el gran salón. Allí, el pan recién salido del horno de ladrillos exudaba un perfume dulce y cálido, anticipando un crujido dorado al romperse. Las cocineras, con delantales manchados de caldo y harina, manejaban cucharones de madera, probando y ajustando la sazón con precisión casi científica. El vino tinto se vertía en jarros de arcilla, aportando un contrapunto afrutado que aliviaba el regusto a ajo y pimentón. La hydromiel, servida sin mesura, ofrecía un soplo cálido que calaba hasta los huesos. Para mitigar el aliento pesado, se distribuían pañuelos de gasa, empapados en agua de rosas o vinagre de manzana, liberando destellos de frescor en los labios de los comensales. Al concluir el banquete, ropajes y aliento conservaban un cóctel sensorial, notas de rosas, especiadas y dulces que narraban la epopeya comunitaria en torno al fuego y la generosidad medieval. Cuando la noche cerraba sus fauces heladas sobre el castillo, el lecho se convertía en la línea más íntima de defensa. Las camas nobles, elevadas sobre plataformas de madera y esquivando corrientes de aire bajo el somier, se presentaban como pequeños refugios suspendidos. Los doseles, lejos de ser meros ornamentos, funcionaban como tiendas interiores con cortinas, de telas tupidas y gruesas, forradas a veces con pieles de oveja o ciervo. Formaban un escudo contra el frío que brotaba de muros y techos. Entre esos paños se creaba un microclima, un oasis cálido donde el aire, recalentado por el calor corporal, se suspendía, reduciendo la necesidad de fuego encendido. Rellenos con paja seca, plumas de oca o montones de lana, los colchones proporcionaban un acolchado capaz de retener el calor. Sin embargo, la paja, aunque económica, se aplastaba con el tiempo y se convertía en hogar de insectos. Las plumas, un lujo reservado para la nobleza más pudiente, eran caras de reemplazar. Sobre ellos, montones de mantas de lana, a menos a veces de distintos grosores, se apilaban con minuciosidad, creando un gradiente de aislamiento que permitía al durmiente deslizarse entre capas según su tolerancia al frío. No pocas velas se consumían meticulosamente antes de dormir, siendo colocadas en repisas para alumbrar un segundo antes de retirarlas. El riesgo de incendio era elevado, pero el fuego directo en la habitación traía confort. Para los sirvientes y soldados, las camas eran menos glamurosas. Jergones de trapos y paja, extendidos directamente sobre la losa de piedra, absorbían la humedad y la rigidización del suelo. Dormir cerca del hogar central era la única salvación, pero también implicaba convivir con humo y chispas errantes. Aún así, lo que a nuestros ojos parecería un sacrificio extremo, para ellos era rutina. En cada pieza de paja, cada arruga de lana y cada velada compartida al calor de las brasas, reforzaban la convicción de que dormir juntos y bien arropados era la mejor vacuna contra la noche invernal. No siempre estaba permitido mantener fuego encendido bajo el alcance directo de la habitación principal, por lo que los braseros portátiles y las piedras calientes se alzaron como soluciones ingeniosas. Los braseros, recipientes de hierro o arcilla rellenos de brasas cuidadosamente seleccionadas, podían colocarse en soportes junto a la cama, iluminando rostros y transmitiendo un calor concentrado. Su manejo requería destreza en un sirviente. Debía reavivar las brasas, esponjar las cenizas
y reponer trozos de leña en un ritual silencioso, manteniendo la flama viva sin permitir que el metal ardiera en exceso, ni que las tapicerías, difíciles, de reemplacer, se incendiaran. Sin embargo, el brasero exigía vigilancia constante. Un descuido podía desencadenar llamas voraces. Las piedras calientes, por su parte, ofrecían una alternativa más segura y sencilla, retiradas de los fogones. Se envolvían en paños gruesos para convertirse en bolsas térmicas improvisadas, colocadas en el lecho antes de acceder a él. Liberaban calor lentamente durante varias horas, otorgando un alivio prolongado que mitigaba el choque del cuerpo contra el frescor de las mantas. A veces se colocaban bajo la almohada o en los pies, zonas especialmente susceptibles a la pérdida de calor. Manipular aquellas piezas de roca candente sin protección era un arte arriesgado a múltiples quemaduras. Testimonian los esfuerzos humanos por domesticar el fuego. Tanto braseros como piedras calientes constituían tecnologías analógicas de calor diseñado. Su permanencia en los dormitorios medievales revela la prioridad que se daba a la supervivencia frente a la comodidad moderna. Eran el último recurso entre la dualidad piedra-fuego, un testimonio de que la creatividad y la precaución podían compensar la carencia de sistemas de calefacción centralizados. Más allá del lecho y el fuego, la arquitectura interna del castillo jugaba un papel inesperado en la lucha contra el frío. Los muros de piedra, implacables conductores del frío exterior, se suavizaban al revestirse con tapices y paneles de madera. Estos últimos, elaborados con maderas de roble o nogal, no solo añadían un toque ostentoso a las cámaras señoriales, sino que creaban una barrera adicional entre la roca helada y el aire interior. Los tapices, laboriosos trabajos de lana, teñida y bordados, cobraban vida propia. En sus escenas mitológicas o heráldicas, absorbían corrientes de aire y retenían un residual calor latente. Además, esas obras unían función y estética, ya que su elaboración requería incontables horas de artesanos, elevando su valor social. En algunos castillos del norte de Europa, donde el viento azotaba sin piedad, se colocaban alfombras de junco o paja sobre el suelo de piedra, aportando una capa extra de aislamiento que debía renovarse periódicamente para evitar la putrefacción o la proliferación de insectos. La distribución de las estancias también respondía a un criterio térmico en las habitaciones más nobles y privadas. Se situaban cerca del núcleo defensivo y, más protegidas de corrientes dañinas, los pasillos se mantenían deliberadamente cortos para reducir las pérdidas de calor al desplazarse. En torres y almenas, aquellas que presentaban aspilleras se cubrían con pieles o esteras durante el invierno, disminuyendo la infiltración de aire gélido. Así, la fortaleza, concebida originalmente para repeler ejércitos, terminaba sirviendo también como un artefacto de contención térmica, donde cada elemento constructivo dialogaba con el propósito de convertir la inhóspita piedra en un hogar apenas tolerable durante los inviernos más severos. Al alimentarse, no era solo un placer, sino una estrategia interna de generación de calor. Los banquetes medievales, con sus calderos de guisos espesos y sopas cargadas de grasas animales, cumplían un doble fin en saciar el hambre y subir la temperatura corporal. Cerdo asado, estofado de caza y manteca de vaca eran imprescindibles en el menú diario, pues las calorías densas mantenían el vigor durante las largas jornadas fuera del fuego. El pan oscuro, cocido lentamente en hornos de leña, liberaba un aroma reconfortante que prefiguraba el crujido de su corteza y la tibieza. El miga, ajo machacado, cebolla y puerros aportaban sus compuestos pungentes, estimulando la circulación sanguínea y otorgando una sensación momentánea de ardor interno. El queso curado rico en grasas ofrecía bocados sustanciosos capaces de prolongar la saciedad y conservar el calor más allá de la comida. El vino caliente, condimentado con especias como clavo y canela, se servía en jarros humeantes al caer la tarde, generando un rubor que muchos medievales consideraban un escudo contra el frío, aunque en realidad dilataba los vasos sanguíneos y favorecía la pérdida de calor. La hidromiel, dulce y espesa, aportaba energía rápida, mientras que las carnes saladas, almacenadas en salmuera, prolongaban su uso durante meses difíciles. Comer en abundancia, en definitiva, significaba no solo disfrutar de un festín, sino crear una llama interna en cada bocado. Se transformaba en un impulso de calor vital que reforzaba la resistencia humana ante el azote implacable del invierno. Dentro de la fortaleza, cuando todas las medidas fallaban y el viento escupía hielos por los pasillos, el calor más efectivo provenía de la propia comunidad. Compartir lechos, apiñarse en torno al hogar central y multiplicar los cuerpos contra el frío se convertía en un acto de solidaridad punzante. Niños abrazados a padres, hermanos unidos bajo una misma manta y compañeros de armas apretujados, como pingüinos, formaban grupos de calor humano
que prolongaban la vida de las mantas. En el gran salón, decenas de personas dormían juntas alrededor de la hoguera, creando un núcleo denso donde el calor colectivo se filtraba hacia las estancias contiguas. Esa proximidad forzada, lejos de ser incómoda, era celebrada como un ritual de supervivencia, al contar historias, susurrar plegarias y compartir risas amortiguadas por el crujir de la leña, reforzaba la cohesión social y elevaba la moral. La religión añadía un componente filosófico. El frío era una prueba de fortaleza y un acercamiento a la humildad, un sacrificio que honraba la fe. De este modo, cada cuerpo se convertía en un ladrillo vivo de resistencia. Y la alianza de calor humano contrastaba con la soledad moderna. Dormir acurrucado con otros no era una afrenta a la intimidad, sino la última línea defensiva contra la noche medieval. Un verdadero abrazo colectivo frente al adversario más implacable en el frío al despuntar el alba, los corredores y pasillos del castillo parecían ecos de un susurro constante. El viento había arañado la piedra durante toda la noche, introduciendo ráfagas heladas que reptaban por las juntas entre las losas del suelo. Para contrarrestar esta ofensiva, en muchos recintos nobles se colocaban esteras de junco o paja, incluso trozos de cuero crudo, cubriendo las superficies más transitadas. Estos aislantes improvisados, además de amortiguar el paso de quien llevaba botas empapadas en barro y orín de establo, servían para concentrar el calor residual que emanaba de las paredes cercanas al hogar. Sin embargo, aquel recurso tenía una doble cara con el tiempo. Las fibras vegetales acumulaban humedad y se convertían en un semillero de moho e insectos. Por eso, el mantenimiento se volvía una tarea diaria al rastrillar, airear al sol y renovar cada sección antes de que el frío calara hasta los cimientos. En ciertos castillos escandinavos, donde las temperaturas invernales podían descender por debajo de los 20 grados bajo cero, se llegaba a instalar un segundo forro de tapices a media altura de la pared, creando una cámara de aislamiento interna que, además de retener el calor, atenuaba el eco de pasos y voces, ofreciendo un plus de intimidad y calidez sonora que reducía la sensación de soledad en las gélidas madrugadas a la liturgia de la leña. Suponía otro capítulo esencial. En la contienda contra el frío, cada castillo mantenía sus reservas de madera apiladas en cobertizos cercanos al muro norte, donde la humedad era menor. El corte, transporte y almacenamiento implicaban una cadena logística. En leñadores del señorío talaban robles y abedules. Los cortes se curaban al aire libre durante semanas para secar la savia y evitar que el humo resultante fuese acre, y luego los rollos se partían y apilaban con precisión, alternando los extremos y creando cajas estancas que limitaban la entrada de lluvia. En tiempos de paz, el suministro fluía con normalidad, pero durante asedios o rivalidades locales, aquel arsenal de calor se convertía en tesoro. En cada tronco representaba un día más de supervivencia. Las chimeneas, cuando existían, debían limpiarse con regularidad. El hollín acumulado reducía el tiro y provocaba incendios repentinos. Los limpiadores de chimeneas, valientes sirvientes que descendían por conductos estrechos, arriesgaban su vida para raspar las paredes internas, soltando nubes de polvo negro que tardaban horas en disiparse. En algunas torres se instalaban conductos más amplios y curvados, una prota, ingeniería que mejoraba la evacuación del humo y la circulación de aire caliente. Pero esas innovaciones estaban reservadas para los bastiones más poderosos y ricos, demostrando la estrecha relación entre recursos y confort. La gestión de casi cualquier castillo incluía una despensa o bodega subterránea, donde se almacenaban provisiones para las campañas de invierno y los asedios. Panes duros, a menudo horneados en hogazas alargadas, se colgaban en ganchos de hierro, enviando su aroma a levadura fermentada al espacio cerrado. Carnes curadas y pescados salados se disponían en tinajas herméticas con capas de grasa para impedir el acceso de bacterias y la proliferación de insectos. Los granos, conservados en sacos de lino, se ventilaban periódicamente y se revisaban ante la aparición de polillas harineras. De todas estas reservas, surgían sopas que, al calentar caldos de huesos y verduras duras, liberaban un miasma nutritivo, pero contundente. Los caldos espesos, tras un hervor intenso, se mantenían tibios en fogones secundarios, y las comidas frugales, más allá de alimentar, generaban calor interno en él. Cuerpo metabolizaba grasas y carbohidratos, incrementando la temperatura corporal. Esta calefacción biológica era una de las pocas certezas frente al frío crudo, convirtiendo la despensa en pilar estratégico de cualquier noble que deseara pasar el invierno, sin rendirse al hielo en más allá de la pragmática acumulación de calor. La psicología del confort en la Edad Media se tejía con rituales y creencias. Los sacerdotes del castillo enfatizaban la virtud del sufrimiento,
describiendo el frío como purificador del alma. Las capillas, situadas cerca de fuentes de calor, como braseros bendecidos en celebraciones litúrgicas, atraían a moradores y guardias que encontraban allí no solo refugio espiritual, sino también calor físico. Las oraciones a los santos protectores del hogar, recitadas en torno al fuego, elevaban la moral y reforzaban el sentido de comunidad, elemento esencial para enfrentar juntos las penurias invernales. Incluso los cuentos y leyendas alrededor del hogar central se impregnaban de un matiz de consuelo en héroes que sobrevivían a tormentas de nieve y bestias salvajes. Contaban con la complicidad del fuego y la solidaridad, reflejando la convicción de que la unión humana era el mejor escudo contra la adversidad climática. Esa dimensión intangible completaba el arsenal térmico, pues un ánimo templado tolera mejor el frío. Finalmente, la evolución de los castillos hacia finales de la Edad Media incorporó avances que trazaron el camino hacia la comodidad moderna. El vidrio, aunque caro, comenzó a rellenar aspilleras en pequeños paneles, reduciendo la infiltración de aire helado y dejando pasar la luz del sol para calentar pasillos y cámaras. Las chimeneas, perfeccionadas con conductos y campanas de hierro fundido, se alineaban con muros dobles que creaban cámaras de aire entre la piedra exterior y la estancia interior. Un rudimentario sistema de aislamiento que reducía las pérdidas de calor en las cubiertas de madera resguardadas por tejas más compactas protegían mejor el techo y minimizaban filtraciones. Asimismo, se generalizó el uso de braseros de cerámica esmaltada en habitaciones privadas, sistemas que, conectados a sistemas de ventilación manual, podían dirigir el calor hacia zonas específicas. No obstante, estas innovaciones estaban al alcance exclusivo de la nobleza más acaudalada. La mayoría de fortalezas modestas continuaba dependiendo de leña, mantas, calor humano y fe para desafiar el invierno. Así, los castillos se convirtieron en laboratorios arquitectónicos donde el ingenio, el estatus y la urgencia por no congelarse dieron forma a las raíces de la calefacción tal como la conocemos hoy.